pesar que se han reducido la presencia de pequeños temblores, no debemos olvidar que siempre está latente la posibilidad de un gran sismo, por lo que debemos estar siempre preparados para eso. Así como la papa, con sus miles de variedades, es el alimento fundamental de las poblaciones del Ande, en la selva ese lugar lo ocupa la yuca, tanto para su alimentación directa como para la preparación del legendario masato. El antropólogo Alberto Chirif acaba de publicar este libro, Pueblo de la Yuca Brava, Historia y Culinaria, en la que revela la existencia de una yuca venenosa, pero que la sabiduría de un conjunto de pueblos, luego de un laborioso proceso, la convierte en comestible. En primer lugar, ¿qué importancia tiene para los pueblos de la selva peruana la yuca y cómo está inscrita en su cosmovisión y por supuesto en su culinaria? La yuca es uno de los alimentos fundamentales, ¿no? Hay unos pueblos donde la yuca se llama mama, ¿no? Que tiene sonoridades de madre, de mamá. Claro. Entonces es un alimento central de muchísimos pueblos indígenas amazónicos. La yuca es como para nuestra sociedad, es casi sinónimo de pan, y pan para nuestra sociedad es sinónimo de alimento, ¿no? Ganarás el pan, dice la Biblia, ¿no? Es decir, no es el pan físicamente, sino el pan como símbolo de alimento, de vida, ¿no? Y ahí se podría decir exactamente lo mismo de la yuca. La yuca, a su vez, es un tubérculo del cual se prepara una bebida que es central, fundamental, no solamente en la alimentación de una serie de pueblos indígenas, sino también en el mantenimiento de la red social, que es el masato. ¿Cuántas variedades de yuca se pueden encontrar? Yo exactamente no le podría decir cuántas hay. Yo sé que hay muchísimas variedades de yuca y justamente haciendo este libro, descubrí que hay por lo menos 3 grandes categorías que yo no las conocía. La yuca venenosa por un lado, la yuca que nosotros llamamos dulce y que ellos llaman yuca buena, y la yuca que ellos llaman dulce, que es una yuca que no sirve para comer, que también tiene un poco de veneno, de cianuro, y que sirve exclusivamente para hacer refrescos, porque es una yuca suculenta, o sea, jugosa, ¿no? Y solamente sirve para hacer refrescos. Entonces descubrí que habían estas 3 categorías que en el mundo de estos pueblos, los Bora, Huitoto, Ocaina, que son pueblos que están tanto en el norte del Putumayo como al sur del Putumayo, o sea, en territorio colombiano y en territorio peruano, los 3 tipos de yuca son fundamentales. Bueno, una cosa que quiero aclarar antes de seguir adelante es señalar que estos pueblos que manejan la yuca brava, la yuca venenosa, no consumen la yuca directamente, la yuca comestible, la yuca buena, la yuca de comer, que le llaman también, como otros pueblos, o sea, asada, sancochada, ¿no? No la consumen así jamás, ¿no? Solamente consumen la yuca brava para hacer el casabe y otros alimentos, y a veces usan la yuca buena, la yuca no venenosa, para añadir ciertas proporciones en la masa de yuca venenosa, ¿no? Y yo creo que ese es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Cuántos tipos de alimentos se pueden preparar con la yuca brava, con la yuca venenosa? Varios. Hay lo que yo refiero ahora con el nombre tomado del castellano regional, que es casabe, tiene nombres específicos en cada una de las lenguas indígenas y para referirse a los diferentes tipos de casabe. Recuerdo en este momento, por ejemplo, cuando entrevistaba a una señora Bora
que por lo menos me mencionó 5 o 6 variedades diferentes de casabe. Pero aparte de esto, hacen unas especies de tamalitos, digamos, ¿no? Unos tamalitos que tienen un porcentaje de almidón de yuca más fuerte, entonces sale como un tamalito un poco gomoso, por decirlo, ¿no? Y se prepara también envuelto en hoja y después se... ¿Y el casabe qué es? El casabe es una preparación con la masa de la yuca venenosa después de haber pasado todo este largo proceso para eliminar el veneno. Es una especie de torta, si queremos graficar cómo se ve un casabe en su forma final, podríamos hablar de una pizza. Parece una pizza, por supuesto que el sabor Como la es... masa de una pizza. Sí, como una pizza extendida, una pizza redonda, normalmente más grande, suelen ser bastante grandes, a veces de este tamaño, de 50 centímetros, 60 centímetros, ¿no? Que terminan, esa masa la terminan poniendo en un plato extendido de cerámica que ellos llaman blandona en castellano regional, y ahí lo asan al fuego, ¿no? Entonces ahí agarra consistencia y es un alimento que es almacenable, lo pueden hacer durar algunos días, ¿no? ¿Por qué es venenosa? ¿Qué elementos contienen que la hacen mortalmente venenosa, como dice usted? Sí, mire, toda yuca, incluyendo la yuca que nosotros conocemos y consumimos, tiene ácido cianhídrico, que es cianuro. Lo que pasa es que la yuca que nosotros consumimos tiene porcentajes tan bajos que no es dañino para la salud, pero la yuca brava tiene porcentajes tan fuertes que si uno hierve esa yuca y se la come como comería una yuca no venenosa, simplemente se muere, ¿no? Entonces hay que hacer un largo proceso de extracción. A mí la verdad que fue uno de los datos que más me interesó para empezar a investigar este asunto, porque tiene algo de milagroso, de mágico, ¿no? La conversión del veneno que mata, de la muerte en vida, digamos, ¿no? Ese hecho milagroso fue el que me despertó mucha curiosidad y me llevó a investigar. Entonces lo que tiene es eso, ácido cianhídrico, cianuro, y el proceso de extracción pasa primero por dejarla en agua. Ellos refieren el proceso para poder extraer el veneno. Así es. Ellos le llaman a este proceso de podrir, ¿no? Pero, de podrir. Sí, podrir a nosotros nos suena feo, ¿no? Claro. Porque podrir es una cosa que se corrompe, se malogra, se pone apestosa. Pero ellos llaman podrir cuando la yuca se deja en agua durante 4 o 5 días para que se ablande. Una vez que se ha ablandado, ellos la machacan y le ponen peso encima para que empiece a escurrir esta agua venenosa, pero a su vez para que comience todo un proceso de fermentación. Posteriormente se saca, se meten unas mangas que ellos llaman tipití, que son hechas con la fibra de una palmera que se llama aguaje. Al final se enrolla y queda como una boa, digamos, que se cuelga y se torsiona. Entonces, con esa torsión salen todas estas aguas venenosas que no se botan, y después le voy a decir por qué no se botan, porque eso también se va a usar para otros procesos. Y finalmente, ya con esa masa bien exprimida, bien fermentada, cernida y finalmente llevada al asador, a esta blandona para asarla y ya sacar el proceso el casabe. Son procesos largos, son procesos que pueden durar tranquilamente unos 5 o 6 días por lo menos. Lo que le quería contar es el agua, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa agua la hierven más o menos durante una semana, ¿no? Entonces, en el proceso de hervido van eliminando también los tóxicos que quedan ahí, y cuando ya está bien, esa agua se va concentrando, se va haciendo sólida, digamos, le añaden ají, mucho ají, y queda una pasta negra, muy, muy sabrosa, con la cual sazonan
sus propias comidas, sazonan el casabe, ¿no? A esa pasta en el castellano regional se le llama tucupí, ¿no? ¿Qué pueblos utilizan la yuca brava? Porque usted menciona algunos pueblos que utilizan la yuca brava. Unos sí y otros no. Sí, acá en el Perú solamente hay 4. Son los Bora, los Huitoto, los Ocaina y un cuarto que son los Secoya. La particularidad de los Secoya es que ellos han tomado el cultivo de la yuca brava y han aprendido el proceso de extracción de veneno y de elaboración de tucupí, de casabe y de otros productos de los huitotos muy posteriormente, ¿no? Yo estaba en Iquitos, había un grupo de médicos suizos que estaba trabajando ahí y descubrieron que habían varios tipos, varias personas entre los secoyas con bocio. Y empezaron a investigar y descubrieron que efectivamente la yuca brava puede consumir, digamos, puede bloquear, no sé exactamente en términos médicos cómo se dirá, el yodo, que es un elemento fundamental para que la gente no tenga bocio. Y yo cuando estaba haciendo el libro empecé a leer y resulta ser que en algunos pueblos del África, que también ya recibieron posteriormente la yuca, porque la yuca sale de acá, de la América, de Centroamérica, de la Amazonía, ¿no? En algunos pueblos también habían casos bastante numerosos de gente, de algunos pueblos del África, de gente con bocio. La cáscara llevamos para los pollos. ¿Para los qué? Galinas Ah, para los que... se alimentan de cáscara. Todos estos pueblos que usted ha mencionado prefieren esto que usted llama la yuca brava, o que le llaman la yuca brava. Sí. Y no les gusta la otra yuca. ¿Y los otros pueblos utilizan esa otra yuca y no se arriesgan a usar la yuca brava? Muchos ni siquiera, yo diría que en principio no saben de su existencia, ¿no? Por ejemplo, los ayánica, los aguajún, no saben que existe esta otra variedad de yuca que es la yuca brava, ¿no? Sin embargo, tienen muchísimas variedades dentro de la yuca que ellos manejan, ¿no? Que es la yuca comestible, la yuca dulce. Sí, pero no quiero usar el término dulce porque, como digo, los Bora, Huitotos y Ocaina refieren por este término de yuca dulce a una yuca que solamente sirve para hacer refresco, porque es suculenta, es jugosa. ¿Ha probado usted ese refresco? Claro, por supuesto, he probado casabe, he probado todos los preparados que hacen, la chicha, la caguana, que es una especie de, lo más parecido a lo nuestro sería pues la mazamorra, es una bebida pero de tipo mazamorra, digamos, porque tiene un alto porcentaje de almidón. Usted tiene un capítulo en el libro que se llama La cocina sagrada de los Ocaina. En el caso de Boras, Huitotos y Ocainas la cosa es bien diferente. Ellos en primer lugar tuestan la coca, en segundo lugar la muelen, en tercer lugar la ciernen. Entonces el